hermanos virtuales, que ahorita no hay ninguno conectado, pero que vean el video posteriormente en alguna plataforma donde lo compartimos. El día de hoy vamos a estudiar la Haftará Emor de pues, la porción que estuvimos estudiando esta semana, y se encuentra en el capítulo número 44 del profeta Ezequiel. A partir del verso 15 y hasta el 31. Repito, Ezequiel 44, del 15 al 31. Y bueno, hermanos, ¿alguien nos puede recordar algunos de los temas que vimos esta semana en la Parashá? Instrucciones para los sacerdotes, muy bien. Las santas convocaciones anuales. Ok, santas convocaciones. Es la de las reglas sobre no contaminarse con muertos para los sacerdotes. Muy bien. Bueno, en general lo podríamos resumir como leyes e instrucciones para los sacerdotes, en lo que estuvimos viendo, y varios temas respecto o bueno, leyes de diferentes temas. Leyes de pureza e impureza. Ok, leyes de pureza e impureza. Muy bien. Y bueno, como seguramente ya están por ahí viendo, y si no, bueno, ahorita lo vamos a comentar, pues es precisamente esa la relación con la Haftará que vamos a estudiar hoy. Es una relación en cuanto a temas, directa, así como ahí aparecen instrucciones y leyes para los sacerdotes. En esta porción también tenemos leyes e instrucciones para los sacerdotes. Es una conexión directa la que tenemos esta semana. Y bueno, entonces este va a ser nuestro tema. El tema aquí gira en torno al sacerdocio. Entonces vamos a hablar un poquito precisamente acerca de eso, del sacerdocio. ¿Y dónde dejé mi boletín? Entonces vamos a ir identificando, bueno, les digo, empieza a partir del verso 15, dice: pero los sacerdotes y los levitas, hijos de Sadok, que estaban a cargo de cuidar mi santuario cuando los hijos de Israel se desviaron a mí, ellos se acercarán a mí para ministrarme y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre, declara el Señor de señores. Ellos tendrán acceso a mí, y ahí aparecen a partir del verso 17 algunas leyes e instrucciones respecto a las vestiduras, al corte de cabello, a las relaciones. Ahí como pueden ir viendo, respecto a, como decía el pastor, a la pureza y impureza, el contaminarse con muertos. Los animales defectuosos, los sacrificios, Sí. el Shabbat, Sí, entonces hay una, les digo, es como una conexión muy directa, son pasajes muy similares lo que estuvimos estudiando y lo que vamos a ver aquí. Solamente hay pues una diferencia.
Y es que esta sección en la que está escrita esta porción de Ezequiel, a partir del capítulo 39 de Ezequiel y hasta el 48, es una sección que está hablando acerca del reino futuro. En estos pasajes, en estos capítulos encontramos profecías para una vez que Mashiach regrese y establezca el reino. Entonces todo lo que podemos leer aquí es aplicado a ese tiempo, a esos días. Entonces aquí, pues esa es la diferencia. Y lo que Ezequiel está describiendo son reglas para el sacerdocio de un tiempo futuro. Entonces les decía, vamos a hablar un poquito acerca del sacerdocio y cómo podríamos definir, pues, esa palabra, sacerdocio o sacerdote. ¿Qué sabemos acerca de esto? ¿Cuándo empieza el sacerdocio? ¿Cuándo aparece este tema en las escrituras? Yéndonos atrás para poder entender mejor. A ver, vamos a definir sacerdocio en sus palabras. ¿Quién quiere participar? Todos entendemos lo que es el sacerdocio, lo que eran los sacerdotes. Inician los sacerdotes con Aarón y sus hijos, o ya existía esto tiempo atrás. Vamos a platicar acerca de esto. ¿Quién lo instituyó? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, a ver, ¿quién nos dice que era el sacerdocio o qué es un sacerdote? Para comenzar. Y de ahí nos vamos en una lluvia de ideas. A ver, hermana Leida. Un servicio. Ok. Un servicio consagrado al Eterno. Ok, un servicio consagrado al Eterno. Sí. Las escrituras hablan de otro tipo de sacerdotes que no propiamente servían al Eterno. Sí. ¿Recuerdan? Desde entonces, este tema aparece por primera vez, ¿desde dónde? ¿En qué libro? Génesis, casi. Desde el Génesis podemos ver menciones acerca de sacerdotes y sacerdocio. Entonces dice la hermana, un sacerdote era una persona, ¿cómo dijo hermana? Consagrada. Consagrada, ok. Apartada por el Eterno para servirle. Ok, apartada por el Eterno, ok. Consagrada para servirle. Bueno, la palabra en hebreo para sacerdote, ¿alguien la conoce? Cohen, ajá, y en hebreo Kohanim, ok. Y sí, tiene razón la hermana, como comentas, sacerdote puede traducirse también a, por ejemplo, como príncipes, líderes o servidores, la palabra Kohanim. Príncipes, líderes o servidores. Entonces, desde el significado de esta palabra, pues ya nos podemos dar una idea lo que era un sacerdote. Era un líder y un servidor. Esto viendo únicamente el origen de la palabra, su significado. Líderes, servidores que pues llevaban a cabo un servicio, como ya dijimos, estaban consagrados al Eterno, dice la hermana, pero también sabemos que había sacerdotes, por ejemplo Jetro, ¿no? Que creo que se menciona sacerdote de Madián y otros tipos de líderes o príncipes de otras civilizaciones que pues servían a otros dioses, ¿sí? Es que muchas veces se mezcla mucho el tema del sacerdocio, hablando ya de otras culturas y civilizaciones, con tema de brujería. Por ejemplo, en el caso nuestro, de aquí de México, antes de la llegada de los españoles, no había un sacerdocio como tal, más bien, sin embargo, sí había ritos para tratar de contentar a sus dioses paganos,
Que en el caso del Valle de México era el tema de los aztecas y los sacrificios humanos. Son pocas las culturas que realizaron sacrificios humanos, o sea, incluso ni la griega y otras no participaban tanto en ello, pero en sí muchos eran como una especie sí son sacerdotes, pero también hacían como una especie de profeta, una especie de brujo, de vidente, y en el hebreo, en la cultura hebrea no se maneja así. Si bien los sacerdotes sí tenían la responsabilidad y eran líderes y estaban bajo cargo divino, realizar todos los rituales y los ritos que se hacía dentro del templo, pero nunca es como que mezclado, siempre es como que por separado el sacerdocio con algún otro tipo de ministro. Ok. Shabbat Shalom a los hermanos que se están conectando. Estamos estudiando Haftarah Emor, que se encuentra en Ezequiel 44, versos del 15 al 31, y comenzamos diciendo que la relación con nuestra parashá semanal son las instrucciones y leyes para los sacerdotes. Así que relacionado con esto estamos hablando acerca de los sacerdotes y los sacerdocios, y lo que apenas hemos dicho es pues el significado de esta palabra en hebreo y otras traducciones que puede tener como líderes o servidores. Entonces dijimos que estos líderes o servidores eran pues nombrados, alguien los tenía que nombrar o designar como tal, y estamos diciendo que antes de que el Eterno designara a Aarón y sus hijos, ya hay algunas menciones, por ejemplo en Génesis, precisamente de sacerdotes, pero por este tema que comentamos, pues porque eran líderes o servidores que ejercían ciertas funciones. El Eterno desde un principio, ¿verdad? Desde que crea al hombre, desde que crea a Adán, pues los crea con ese propósito de que ellos puedan ser líderes y servidores en la humanidad y que ellos fueran una nación de sacerdotes consagrados a su servicio. Pero bueno, sabemos que después de eso viene la caída del hombre y bueno, ya no se pudo establecer esto como tal por el pecado del hombre. Pero cuando el Eterno llama a su pueblo, restablece este plan de designar a cierto grupo de personas que van a tener determinadas funciones. Entonces, el Eterno, cuando organiza al pueblo de Israel, designa a una tribu en específico. ¿Cuál fue esa tribu, hermanos? ¿De dónde iban a venir los sacerdotes? Los levitas, pero no todos los levitas. Esto fue más algo designado para una familia específica de levitas. Entonces, ¿cuál fue la familia designada para ser sacerdotes? Aarón. La familia de Aarón, la casa de Aarón. ¿Y Aarón cuántos hijos tenía, hermanos? Porque de ahí iban a venir todos los sacerdotes. 4. ¿Quién conoce sus nombres? Nadab, Abiú, Itamar y Ok, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ese es en orden de edad. Pero pues tenemos que Nadab y Abiú, ¿qué les pasó, hermanos? Fallecieron. Dice así. Ok, entonces la misma escritura nos dice en Crónicas que aunque ellos eran los designados para ser los sacerdotes, únicamente quedaron 2, que fueron Eleazar e Itamar. Y de entonces de estos varones vendrían todos los descendientes de los sacerdotes. Todo esto es importante conocerlo, pues, porque sabemos que al final hay una conexión también con nosotros. Pero ahorita vamos a llegar ahí. Entonces, ellos son designados solamente que dentro de las escrituras también sabemos que uno de ellos 2 obtuvo una profecía de que iba a ser quitado también. ¿Quién fue? ¿Eleazar o Itamar? ¿Iba a ser qué? Iba a ser quitado, o sea, se le iban a quitar sus funciones sacerdotales a su descendencia. ¿Cuál fue? ¿La de Eleazar o la de Itamar? La de Itamar. La de Itamar. Esto lo podemos encontrar también en el libro de Crónicas.
Primera de Samuel 2 del 22 al 37, ahí el Eterno le habla a uno de los hijos de Itamar y le dice que vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Dice, viene esta profecía de que pues, dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Entonces aquí viene esta profecía en contra de los descendientes de Itamar. Entonces, de los 4 hijos de Aarón solamente nos quedó Eleazar. Y de Eleazar vienen algunos descendientes destacados. Por ejemplo, uno de los hijos de Eleazar fue... Pinchas. iba a decir Pinjas. Ajá. Entonces, y otro de ellos es el que se menciona en nuestro pasaje, aquí en el inicio, en el verso 15, dice, los sacerdotes y los levitas, hijos de Sadoc. Entonces, Sadoc fue un descendiente de Eleazar, hermanos, y es aquí mencionado. Por ahí creo que el pastor ya nos estuvo poniendo el significado del nombre Sadoc, que es justo. Sadoc significa justo o recto, y dice que fue un sacerdote descendiente de Eleazar, hijo de Aarón, es lo que estamos diciendo, y él es reconocido porque ayudó a David durante la revuelta de su hijo Absalón. Cuando Absalón se quiere rebelar en contra de David, había 2 sacerdotes. Si bien Sadoc no era el más importante era Abiatar. Pero Abiatar era descendiente de Itamar, de Elí de Itamar, y Sadoc venía de la línea de Eleazar. Entonces Abiatar sí apoyó a Absalón, y Sadoc pues dijo que no, que él no estaba de acuerdo con esta rebelión, y por eso es reconocido Sadoc. Y a partir de ahí, cuando se establece el segundo templo, cuando el segundo templo es establecido, Sadoc fue el primer sumo sacerdote en oficiar el servicio dentro del segundo templo, ya con Salomón en el trono, que es lo que nos pone aquí el pastor. Entonces, este capítulo, les decía, nuestra porción comienza hablando acerca de Sadoc. Dice, pero los sacerdotes y los levitas, hijos de Sadoc, que estaban a cargo de cuidar mi santuario, cuando los hijos de Israel se desviaron de mí. Y aquí hay otra mención acerca de por qué son reconocidos. Recuerden, estamos leyendo este pasaje entendiendo que son palabras aplicadas a el reino futuro y el sacerdocio futuro. Entonces, que aquí se menciona Sadoc, pues tiene importancia porque necesitamos conocer entonces quién era Sadoc y las características de Sadoc. Entonces aquí, bueno, ya hablamos acerca de él, pero también sus descendientes son reconocidos porque se cree que los descendientes de Sadoc fueron los sacerdotes desde que Sadoc comenzó hasta tiempos del rey Darío con los persas. Ya después de ahí pues vienen los griegos, y es cuando ya ellos quisieron como que empezaron a meterse en todo lo que era el servicio que se hacía en el templo, y que profanaron el templo, y precisamente a raíz de ahí viene la rebelión de los macabeos en tiempos de los griegos, porque pues habían quitado a los sacerdotes. Pero se cree que desde que Sadoc en el primer templo comienza a ser sacerdote, todos sus hijos fueron sacerdotes hasta que llegan a quitarlos y a profanar el templo. Entonces sus descendientes son reconocidos precisamente dice, ellos se acercan.
ellos estaban a cargo de cuidar mi santuario cuando los hijos de Israel se desviaron. Entonces dice que muchos en aquellos días pues se desviaron a la idolatría, pero algo que caracterizaba a los hijos de Sadoc, a estos sacerdotes, es que ellos se mantenían firmes aún y a pesar de las circunstancias y de que otros pues cayeran en estos pecados. Ellos se mantuvieron firmes y es algo que se les reconoce mucho. Y veía yo en un estudio que un rabino mencionaba que cuando se juzgan las acciones de otras personas, las acciones buenas, hay 3 puntos a considerar. Y una es quién las realiza. Dicen que no tiene el mismo mérito, por ejemplo, una persona que da sedacá, si es la misma cantidad, supongamos que viene un rico y viene una persona de clase media y los dos dan caridad y dan la misma cantidad, ¿quién tiene más mérito? ¿El rico o la persona de clase media? ¿Qué creen? Bueno, el de clase media, ¿verdad? Porque pues aportaron lo mismo, pero para uno, o sea, representó pues un esfuerzo más grande y para el otro pues no tanto. Entonces ahí hay una diferencia. Bueno, entonces ese es un parámetro a considerar cuando se realiza una buena acción. Lo otro es el lugar en donde se realiza la acción. No es lo mismo una persona que hace algo en público o en privado o en un lugar donde es muy conocido. Entonces ahí también hay una diferencia. Y el otro parámetro a considerar es el tiempo en el que se hace. Por ejemplo, aquí aparece el ejemplo de de Noé, que dice que Noé era un justo en medio de ¿qué, hermanos? De su generación. Pero no dice en medio de todas las generaciones, dice en sus generaciones. Entonces esto explican que a lo mejor si pusiéramos a Noé en medio de una generación distinta, pues a lo mejor habría más como Noé, pero en aquellos días entre tanta maldad solamente él se diferenciaba, no porque fuera una persona perfecta, sino porque era pues más justo en el tiempo en el que le tocó vivir. Entonces es diferente el tiempo también y es otro parámetro a juzgar y a considerar cuando hablamos de las acciones que hacen las personas. Esto el rabino lo explicaba porque decía que el hecho de que los hijos de Sadoc hubieran permanecido firmes y no se hubieran doblegado ante la idolatría en las circunstancias que les tocó vivir, cuando todos los demás lo estaban haciendo, les dio un mérito especial. Si a lo mejor hubiera sido en otras circunstancias donde pues, fueran circunstancias normales, no tendrían tanto mérito como lo tuvieron o el reconocimiento que alcanzaron por el tiempo en el que ellos se mantuvieron firmes. Entonces por eso se cree que fueron muy reconocidos y que las escrituras nos hablan que en el reino futuro los sacerdotes son llamados hijos de Sadoc por esta razón. Y bueno, aquí las mismas escrituras nos lo dicen. Ellos se acercarán, dice que estaban a cargo de cuidar mi santuario cuando los hijos de Israel se desviaron de mí. Dice, ellos se acercarán a mí para ministrarme. Y en este versículo podemos entender que el sacerdocio es un servicio que se hace ¿para quién, hermanos? Primeramente pues para el Eterno. Todo lo que los sacerdotes tenían que hacer era primeramente para el Eterno, para servir al Eterno directamente. Entonces, aunque hubiera cosas que a lo mejor eran pesadas o no les gustaban o lo que pudiera, que no fueran tan sencillas o que quizás no entendieran a la perfección, de todas maneras lo tenían que hacer porque el sacerdocio es un servicio que se hace primeramente para el Eterno, para servirle y agradarle a Él y obedecerle. Les digo, después de eso vienen pues varias instrucciones respecto a pureza e impureza. Dice el verso 17, cuando entren por la puerta del atrio interior, se vestirán con vestiduras de lino, no se vestirán con tela de lana cuando ministres en la puerta del atrio interior.
También para el interior se pondrán turbantes de lino sobre sus cabezas y se ceñirán sus lomos con calzoncillos de lino. Cuando salgan al atrio exterior hacia el pueblo, se quitarán las vestiduras con las que ministran y las dejarán en las cámaras santas. Y recuerden, todas estas instrucciones las estamos viendo pensando en el sacerdocio futuro. Entonces, sabemos que el lino es símbolo de algo. ¿Quién nos puede recordar de qué? Esta tela simboliza algo. ¿Qué creen que puede simbolizar? Justicia, acciones justas de los santos, pureza. Ajá, en Apocalipsis recuerden que hay varias instrucciones de blanquear y nuestras vestiduras, y habla del lino limpio y resplandeciente. Hasta tenemos un corito, ¿no?, que dice que la novia se viste de lino fino para recibir al rey. ¿Okay? Entonces aquí está hablando acerca de la pureza y de la santidad que debían tener los hijos de Sadoc, los sacerdotes. ¿Okay? En el verso número 20 habla de no raparse las cabezas, de que no podían tener el cabello ni tan largo ni tan corto. No podían raparse, pero tampoco debían dejar crecer sus rizos, dice aquí. No debían beber vino cuando entraran al atrio interior. No tomarían por esposa a una viuda. Todas estas leyes ya las vimos en la porción, ¿verdad? La necesidad de que se casaran con una mujer virgen, o que todas estas instrucciones. Instrucciones de pureza. Entonces hasta aquí tenemos que los tipos de los sacerdotes que nos están hablando las escrituras para el tiempo futuro son personas líderes, servidores, que respetan y que no se dejan ir con la corriente, porque así como Sadoc no se dejó ir con la rebelión de Absalón, y tampoco sus hijos se doblegaron en tiempos de idolatría, pues este es el carácter de Sadoc. Este es el tipo de sacerdotes de los que estamos hablando, que no se dejan arrastrar por la corriente, que se mantienen firmes, que sirven a Dios primeramente, que son personas justas y puras, y que tienen como tarea principal lo que encontramos en el verso 23. ¿Cuál es la tarea principal de un sacerdote de acuerdo al verso 23, hermanos? Enseñar, ok. Instruir, dice mi versión. Enseñar e instruir al pueblo, ¿para que qué? Instruirlos para que qué. Instruir a mi pueblo de modo que con esa instrucción disciernan entre lo santo y lo profano, que disciernan entre lo inmundo y lo puro, dice mi versión. ¿Sus versiones cómo dicen? ¿Igual? Que disciernan entre lo limpio y lo no limpio. Lo limpio y lo no limpio, ok. ¿Quién más? Y enseñaron al pueblo a hacer diferencia entre lo malo y lo profano. Ok. Enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ok, muy bien. Entonces ahí en ese verso vemos resumido pues la función de un sacerdote: instruir al pueblo de modo que el pueblo pueda distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo puro. Entonces ya hace rato hablábamos acerca de eso, de la profanación. También veía yo un comentario donde dice lo santo y lo profano. Pues profano, como veíamos hace rato, suena como una palabra muy fuerte, como que, ay no, yo nunca voy a cometer actos profanos. Pero también en el hebreo la palabra que aparece ahí es común, entre lo santo y lo común. Y si han escuchado que en algunos rezos la traducción es así, no dice lo santo y lo profano, dice lo santo y lo común. Entonces común es una palabra que no nos suena tan fuerte, y que ahí sí puede ser que nosotros
tengamos de repente la dificultad de distinguir entre algo santo y algo común, porque dentro de lo común pues pueden entrar muchas cosas que hacemos que son comunes y que a veces nos desvían de lo verdaderamente importante. Entonces no siempre, a lo mejor pues, sí sabemos distinguir algo profano. Si yo les digo aquí un acto profano, un pecado, pues te van a decir, ok, eso sí es bueno o eso es malo. Si les enlisto aquí varios actos, ustedes podrían discernir. Si yo les digo golpear a tu padre, pues ustedes van a decir profano. Y si les digo guardar al Shabbat, ustedes van a decir santo. Pero a lo mejor si les menciono estar 4 horas en el Instagram, pues no vamos a saber si es. A lo mejor va a decir, pues no es profano, pero entraría dentro de lo común, de algo que nos está a lo mejor desviando de nuestra verdadera tarea. Nos está como que quitando el tiempo, nos está haciendo perder el enfoque en lo que verdaderamente importa. Entonces, es un comentario que veía de que toda la instrucción que los sacerdotes daban y todo lo que ellos hacían y el hecho de enseñarles a cómo relacionarse con el Eterno y ministrar y llevar a cabo los sacrificios, y todo esto tenía el propósito de que los israelitas pudieran discernir entre lo santo y lo común. Lo común ya lo entendimos, pero también en la parte donde dice entre lo santo, otra traducción que veía era como que entre el que es santo, o sea, entre los asuntos del Eterno y lo común, que ya les expliqué ahorita. Entonces, esto era lo que los sacerdotes hacían. Y otras funciones de los sacerdotes que encontré es que ellos eran interceptores del pueblo ante Dios, hacían expiaciones por los pecados del pueblo, servían en las cosas sagradas del tabernáculo del templo, consultaban a Dios para conocer su voluntad y la transmitían al pueblo. A ver, ¿qué otra cosa, hermanos? Porque los veo allá muy dormidos. No se las voy a decir, mejor ustedes díganmelas. Otras funciones de los sacerdotes que recuerden. Además, yo ya les dije lo de los sacrificios y lo de servir en las cosas sagradas. A ver, ¿ustedes otra cosa? Y también los juicios en los pleitos. Ok, sí, a veces servían como jueces en casos legales o controversias. ¿Qué más? Médicos, porque tenían que revisar el tema de la lepra. Ok, bueno, también dice Iván que todo el tema de la lepra y todo esto casi parecían médicos. ¿Qué más? ¿Otra función de los sacerdotes? ¿Manda? ¿No escuché? Guardar las fiestas. Ok, sí, lo que se relaciona a las fiestas. ¿Qué más? Otra cosa, además de las fiestas y todo lo que ya dijimos, ¿algo más? ¿Alguna otra función que recuerden mencionada en las escrituras que hizo? ¿Qué? Intercesores, tener un trabajo de intercesión. Ok, muy bien, intercedían. ¿Qué más? A no contaminarte con los muertos. La purificación. No contaminarse con los muertos no es una función, es una instrucción. Estamos hablando de funciones, algo que ellos tenían que hacer, que decían, estas son tus tareas. Dice Perla, mantenimiento del templo y los utensilios. Ok, muy bien. ¿Qué más? Ok, efectuar los sacrificios. Miren, otras cosas que también hacían los sacerdotes era pues enseñar la ley de Dios, que ya lo dijimos, servir como juez en casos legales, ya lo dijimos. Dice que los sacerdotes también animaban al pueblo para la batalla. Antes de una batalla, los sacerdotes animaban al pueblo. Dice que también ellos eran los encargados de movilizar el arca de la alianza. Servían como escribas también. En tiempos de Esdras, Nehemías, servían como escribas, tenían que escribir. También llegaron a funcionar como tesoreros de los diezmos y de las contribuciones.
se llevaban todas las ofrendas y todo esto, y ellos tenían ahí que ser administradores también de esto. Y recolectaban diezmos, ofrendas, también ellos pues participaban de alguna manera en eso. Estas son algunas funciones de los sacerdotes. Sacerdotes normales, después tenemos al sumo sacerdote, que una de sus funciones principales era entrar en el día del Yom Kippur y hacer todo lo que se tenía que hacer para expiar los pecados del pueblo. Dice que un sacerdote era el representante del pueblo ante Dios en todos estos asuntos. Y bueno, aquí ya vimos algunas funciones. Y luego veíamos, nos quedamos en el verso número 26. Todas esas son leyes de pureza y de que pues no debían contaminarse. El verso 27 dice: el día que entre al santuario, al área interior para ministrar en el lugar santo, presentará su ofrenda, declara el Señor de señores. Respecto a su heredad, yo soy su heredad. No les darán porción en Israel, porque yo soy su porción. Comerán la ofrenda de cereal y la ofrenda por los pecados. Toda cosa consagrada en Israel será para ellos. Porque los sacerdotes, ¿cómo se mantenían, hermanos? O sea, ¿de dónde venía su provisión? Sí, del Eterno, pero ¿a través de qué? De las ofrendas, ¿ok? Bueno, de las ofrendas ellos recibían una parte, ¿verdad? Ciertas ofrendas también eran para que ellos comieran, ¿recuerdan? Entonces ellos el mantenimiento lo obtenían pues del resto de las tribus y de las ofrendas que se hacían. Y de eso habla aquí en los últimos versos, acerca de la provisión, y que bueno, ellos, los sacerdotes, pues debían ser reconocidos. No tenían ahora sí que como que no había algo fijo establecido para ellos, como que este va a ser su salario, pero pues porque tenía que ser una provisión abundante, y ahí sí estaba abierto para lo que pues los miembros de la congregación de Israel quisieran aportar para ellos. Y bueno, para cerrar con este tema y con las instrucciones que están aquí, dijimos en un inicio, ambas porciones hablan de leyes para los sacerdotes. Es bueno ver dónde comenzaron, que el Eterno los instituyó, todas las leyes que les dio, pero ¿cómo lo relacionamos con nosotros? Bueno, la Escritura habla de que los hijos de Dios hemos sido hechos sacerdotes también, reyes y sacerdotes, ¿verdad? Entonces todo lo que estuvimos comentando ahorita, las características que debían de tener y las leyes que tenían que seguir, incluso las funciones que estuvimos comentando ahorita, son para poder hacer una aplicación a nosotros. Porque si nosotros somos sacerdotes del Eterno, todo lo que mencionamos pues también tendríamos que estarlo cumpliendo. Empezamos diciendo también que dentro de la familia que el Eterno eligió como sacerdotes, no todos fueron sacerdotes. De 4, ¿cuántos quedaron? Solamente uno de donde vino la línea. Entonces eso nos dice que si bien el Eterno nos ha llamado todos a ser sacerdotes, ¿qué tal que no todos somos buenos sacerdotes? Existe esa posibilidad de que no estemos cumpliendo con nuestra función. Entonces me gustaría, para cerrar con esta clase y todo lo que comentamos, tanto las características como las funciones, como las leyes que el Eterno les dio, pues que me pudieran comentar cómo podemos aplicar eso hoy a nuestra vida, a nuestros días, y cómo cumplimos en la actualidad con el tema del sacerdocio cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién quiere participar? ¿Cómo hoy en día usted cumple con su misión, con su llamado, con lo que el Eterno le ha dado, y cómo estamos desarrollando el ministerio de sacerdotes? ¿A través de qué? ¿Cómo cumplimos con eso? A ver, ¿quién quiere participar? En el judaísmo te enseña que la plegaria vino a sustituir los sacrificios en el templo. Ok. Entonces, una manera importante ahí es la observancia de los sacrificios, en este caso la observancia de los tiempos para la plegaria. Como sacerdote, como mediador, pues es importante cumplir con esa parte del
ministerio sacerdotal para todos, elevando plegaria todos los días y pues al menos 2 veces al día. Ok, muy bien, esa es una aplicación sencilla. Recuerden que de eso se trata esta clase, de llevarnos aplicaciones, conclusiones prácticas para nuestra vida. Entonces, después de todo esto que comentamos, todas estas leyes y funciones de los sacerdotes, usted como sacerdote, bueno, vimos, un sacerdote tenía que efectuar los sacrificios. Yo como sacerdote hoy en día voy a llevar a cabo mis plegarias. Bueno, así como el pastor, ¿alguien más que quiera hacer otra aplicación? Sí. Y cada uno de los padres de familia tomaran su lugar, que es en la familia, por ejemplo, puede ser de proveedor, puede ser de protector, puede ser de mantener a la familia, también puede ser de tener cultos, no cultos, sino ser, como llaman ahora, en la casa, ¿verdad? Por ejemplo, los sábados, hacer el Shabbat el sábado. Si cada uno de los personas, como jefe de familia, hiciéramos eso, el mundo cambiaría. Yo no sé qué van a hacerlo, pero ya lo he hecho. Sin embargo, digo, más que cuidar a la familia es gobernarla. O sea, gobernar significa administrarla. Y a veces es con palabras, pero no siempre con palabras en las escrituras. Generalmente es con hechos. Por ejemplo, en mi caso, pues, mis hijos no saben que yo sé fumar, ellos no saben que yo sé tomar, ellos no saben que yo sé andar a la calle, sé andar escuchándome. Entonces, tengo que hacerle algo bueno a la vida de ellos para que ellos reaccionen a lo bueno. Pero generalmente la mayor parte de los padres de familia hacen lo contrario. Ok, muy bien, hermano. Muy bien, entonces los sacerdotes eran los líderes espirituales de la congregación de Israel, dice el hermano. Yo como sacerdote entonces me convierto en el líder espiritual de mi hogar, tomo mi lugar y siempre voy a andar por delante en los asuntos del Eterno. Ahora ya va a ser hora de hacer esto, ya vámonos a la comunidad, ya tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, los enseño, los dirijo, ya va a ser hora de guardar el Shabbat, y ahí anda el varón que toma su lugar como sacerdote, pues por delante, como se dice, ¿no? Y no tiene que el varón ahí andarlo acarreando a la mujer ni nada de eso. Bueno, es una buena aplicación, dice el hermano. Y de algo de esto nos habla el hermano Lugo en sus comentarios. Dice: enseñar la palabra de Dios a los hijos, guiar a la familia para que distingan entre lo santo y lo común. También está haciendo la misma aplicación de ser el líder espiritual de su hogar. Muy bien, así los varones que hacen esto y lo hacen bien, están cumpliendo con ser sacerdotes, con lo que el Eterno, pues, ese privilegio que el Eterno nos ha dado. También el hermano Lugo dice animar a aquellos que están pasando por tiempos o pruebas difíciles. Decíamos ahorita que a veces a los sacerdotes les tocaba animar al pueblo en tiempos de batallas, entonces pues me imagino que él está haciendo esta aplicación, y así cuando él anima a otros en tiempos difíciles, está cumpliendo con su función de ser un sacerdote de la familia real. Muy bien, hermano. ¿Alguien más? ¿Sí, hermana Leida? Un sacerdote, pues servía al Eterno todo el tiempo, estaba consagrado completamente su tiempo para el servicio del Eterno, y todas las tareas giraban en torno a él. Hiciera lo que hiciera era en torno al Eterno. Entonces, pues para nosotros pudiésemos decir que es prácticamente imposible, pero no lo es. O sea, somos administradores de nuestro tiempo, y una cosa es que no lo tengamos, otra cosa es que no nos demos el tiempo en medio de tanta actividad. Es nuestro deber como sacerdotes apartar tiempo para el Eterno, y también ver como sacerdote tantas tareas que tenía, pero todas eran para el Eterno. Finalmente, al estar ofreciendo el sacrificio, al estar aconsejando, al estar echando porras para los que iban a la guerra, o sea, ese era un tiempo dedicado al Eterno. Entonces, también nosotros
a lo mejor no estamos directamente pasando tiempo en relación con el Eterno, pero sí en las cosas que hacemos para Él, se las dedicamos con ustedes dando clase, grupo de alabanza preparando instrumentos, ensayando, o sea, todo esto que quiere en torno al Eterno pues es pasar tiempo con Él. Pero también debemos de buscar un tiempo solos, ¿verdad? De estar en comunión con Él. Como dice Romano, no hacernos a la forma del mundo, no dejar que el mundo nos arrastre con todo lo que nos ofrece, sino recordar que somos parte de un reino, el Padre Eterno, y que vamos para allá. Y todo esto va a pasar, y nada de esto, ¿verdad? Se nos va a quedar, ni es la idea del Eterno, sino que realmente tengamos lo bueno y estemos, como dijiste hace rato, listas, ¿verdad? Con la novia, con las buenas obras, con el tiempo sagrado. Muy bien. Sí, pues me recuerda lo que dice la Escritura, que todo lo que hagas lo hagas como para el Señor. Entonces siempre tener presente esto, que en nuestros trabajos, en cualquier lugar donde estamos manejando, en cualquier lugar, pues podemos hacer las cosas así, dedicadas para el Señor. Y también, bueno, eran dedicadas al Señor, pero y todo lo hacían para el Señor, pero lo hacían sirviendo al pueblo. Entonces, servían al Eterno sirviendo al pueblo. O sea, lo hacían por obediencia al Eterno, pero ¿qué es lo que hacían? Servir al pueblo. Y me recordaba mucho el eslogan que teníamos antes de servimos a Dios sirviéndote a ti, porque eso era lo que hacía verdaderamente a un sacerdote. O sea, sabían que tenían que hacer todo por obediencia, porque esa era su función, el servir a Dios. Pero ¿cómo lo hacían? Pues sirviendo al pueblo, ¿verdad? Guiándolos, instruyéndolos, enseñándoles a los sacrificios, todo esto era servir al pueblo, pero pues de esta manera servir a Dios. Dice Perla, una enseñanza práctica también es cuidar nuestro santuario, ayudar en el mantenimiento, participar en la organización de las fiestas y administrar las ofrendas para que nunca falte nada en nuestra casa de oración. Ahí están aplicaciones prácticas en donde funcionamos como sacerdotes reales, que participan en las fiestas, nada que, no, hombre, al cabo que las hermanas ahí lo hacen todo, yo nomás ya llego y me siento a las meritas 7. Pues no, ¿verdad? No se trata de eso. El tema de la administración, de la buena administración, de administrar bien los recursos, también es algo importante. Aplicaciones muy prácticas que está haciendo Perla, entonces muy bien. ¿Alguien más, hermanos, que quiera participar? ¿Sí? Entonces, queremos saber algo de lo que hacen los sacerdotes. Aquí los sacerdotes, y deben hacer ahora. Necesitamos leer todo el libro de Levítico, que es el manual del sacerdote. Si hay que ser sacerdote o hacer algo semejante, tiene que leer el Levítico. Sí. Porque aparentemente dicen, no, pues tú sacerdote eres más servido por. No, hay muchas cosas. Sí, tristemente, como decía el pastor en la predicación, muchos le sacan la vuelta porque dicen, ay, no, hombre, ahí son puras leyes para sacerdotes, nosotros ni sacerdotes, ni nada, eso ya pasó. Y pues claro que no, porque recuerden, iniciamos diciendo que esta Haftará habla del tiempo futuro. Ni siquiera está designado el tiempo aquí, como también pudieron ver en su boletín estaba ese comentario respecto a eso, a que está hablando de algo futuro, y estas instrucciones aplican para el futuro. Entonces, si aún no llegamos a eso, cuánto más en nuestros días, pues debemos estar buscando el cumplir nuestra función sacerdotal, ser buenos sacerdotes, no como Nadab, no como Abiú, ni como Elí, sacerdotes como nuestro ejemplo perfecto, que es Mashiach. Entonces, todo como dice el hermano, si queremos aprender más, pues tenemos que leer Levítico y hacer estas aplicaciones que estamos haciendo precisamente. Yo más, tenemos la obligación de ser sacerdote de la casa. O sea, Ajá, sí. Si queremos que las cosas funcionen bien, tenemos que ser sacerdotes de la casa. Muy bien. Hay otra solución. ¿Alguna otra aplicación, hermanos, de lo que estuvimos comentando?
de las funciones y del carácter del sacerdote, bueno, nos queda claro que tenemos que estar buscando siempre, y eso hemos venido hablando en las últimas clases, la santidad, la pureza en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso aquí se mencionan las vestiduras, el aspecto físico, cuanto más las relaciones con nuestras semejantes, relaciones interpersonales, relaciones sexuales, también mencionado todo en cuanto al tema de la pureza, de la santidad, del distinguirse, de no irse con las modas del mundo, no ser arrastrados con tanta facilidad, siempre poder mantenerte firme, tus ideales, tus opiniones. Eso también es algo que distingue mucho a un sacerdote, el hecho de ser líder, y nosotros no hemos sido llamados para ser del montón en el sentido que nos arrastramos por lo que las masas hacen. Entonces, llevar una vida tan común, que no se distingue en nada de la vida de cualquier otra persona que no conoce al Eterno, pues no nos hace ser sacerdotes. Debemos ser personas distinguidas, hablando en lo que se refiere a nuestro actuar, a nuestra moral, a las cosas que nos importan, a las cosas a las que les dedicamos nuestro tiempo, nuestros recursos. Eso es lo que nos hace ser buenos sacerdotes. Recuerden el significado de la palabra, sacerdotes son líderes, y eso es el carácter, como les decía hace rato, de los hijos y de los descendientes de Sadoc. Personas que se mantienen siempre firmes aún y en circunstancias complicadas. Y no sé, hermanos, ¿alguien más tiene otra aplicación antes de terminar con esta clase? ¿O algún otro comentario? Todas muy buenas respuestas, muy prácticas. Muchas gracias por participar. ¿Alguien más aquí o alguien más acá de los hermanos virtuales? Vamos a ver si nos escriben algo, tantito, unos segunditos. Bueno, parece que no. Muy bien, bueno, pues si ya no hay nadie más aquí, nadie más por acá, con esto concluimos entonces con nuestra Haftará, con nuestra conclusión de lo que estuvimos estudiando esta semana, con estas aplicaciones prácticas. Que el Eterno nos siga ayudando a esforzarnos y a cumplir con nuestra función sacerdotal. Shabbat Shalom para las hermanas que se conectaron, para Perla, para el hermano Lugo, para Claudita, que son los que veo aquí. Nos vemos ahorita en unos minutitos más en la clase. Que el Eterno les bendiga. Adiós.